Vamos nuevamente a abrir nuestras Biblias a Primera de Corintios, donde hemos tenido la lectura hace un momento. Primera de Corintios 12, versículo 11. ¿Lo tenemos? Quiero que leamos todos juntos este versículo. Dice la Escritura: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu misericordia, por tu bondad. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija y que nos guíe para que podamos no ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Pedimos, Señor, que nos hables tú y no el hombre. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pedimos por los que están aquí en esta mañana que todavía no han tenido el privilegio de conocer, que tu Santo Espíritu les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Los que te hemos conocido, Señor, que tengamos un corazón contrito y humillado, rendido ante ti, para poder, Señor, glorificar tu nombre. Como dice la Escritura, juntos en armonía. En el nombre de Jesús. Amén. Es importante para nosotros este tema de los dones espirituales, porque hoy en día se genera mucha confusión al respecto. Un detalle que nos deja aquí el apóstol Pablo, que es el que más escribe respecto de esto, en el versículo 31 de este mismo pasaje de Primera de Corintios, capítulo 12, en el 31 dice: procurad pues los dones mejores, pero yo os muestro un camino aún más excelente. Hay dones hoy en día que son más populares que otros. Ciertamente no hay un versículo en la Biblia donde te dice: se acabó esto. Sí habla en tiempo futuro de que cesarán las lenguas, cesará la profecía, etc. Pero ciertamente Dios hoy sigue sanando a la gente. Dios hoy sigue obrando milagros. Dios hoy sigue siendo, como dice la Escritura, el mismo. Como dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios sigue siendo el mismo. Pero a través de los siglos actúa de diversas maneras en los hombres. Si vamos otra vez al pasaje que hemos leído en Primera de Corintios, vamos al capítulo 11, en el versículo 4, se destacan tres formas de trabajo, unas por el Espíritu, otras por el Señor Jesucristo y otras por Dios el Padre directamente. En el versículo 4 dice que hay diversidad de ¿qué? De dones, pero ¿quién? El Espíritu es el mismo. Versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y en tercer lugar, hay diversidad de ¿qué? Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Atribuyen algunos eruditos en este desglose los dones directamente ¿a quién? Al Espíritu Santo. Los ministerios ¿a quién? Al Señor Jesucristo, y las operaciones a Dios mismo. Cuando hablamos de dones espirituales nos referimos a esos regalos. Un don es un regalo, una dádiva. Como dice en el versículo 11, ¿cómo los reparte el Espíritu? ¿Cómo? Como Él quiere. No como yo quiera. Es que yo lo que quiero es eso. No, eso lo reparte el Espíritu como Él quiere. Yo como médico dice, yo quiero el don de sanidad. Claro. Y si cobro por ello, mejor. No es lo que tú quieras.
¿Quién lo reparte? El Espíritu. ¿Cómo? Como quiero yo. ¿Cómo quiere quién? Como quiere él, el Espíritu. Como quiere el Espíritu. Los ministerios básicamente se refiere a esas funciones espirituales que se desarrollan dentro de la iglesia. Ministerios. Y las operaciones a las funciones físicas. Ejemplo, ordenar los bancos no es en sí un ministerio, sino una operación, porque es algo que se realiza de manera física. ¿Se entiende? Operaciones físicas, ministerios espirituales y dones, regalos, por parte del Espíritu Santo, unos, ministerios por parte del Señor y operaciones por parte de Dios. Hoy intentaremos desarrollar el tema correspondiente a los dones del Espíritu Santo. Si vemos aquí, en este pasaje, en los versículos del 8 al 11, nos detalla cuántos y cuáles son. Versículo 7 dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es provechoso que tengamos dones, eso es provechoso. Y comienza a enumerarlos. Versículo 8. Porque a este, ¿a quién? A mí, a ti o a cualquiera de nosotros, es dada por el Espíritu en mayúscula. ¿A qué se refiere? ¿A quién se refiere? Al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Primero, ¿palabra de qué? Segundo, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe. Tercero, por el mismo Espíritu. A otro, el número cuarto, ¿qué? Dones de sanidades. En el número quinto, a otro, ¿qué? El hacer milagros. El número 6, a otro, profecía. El número 7, discernimiento de espíritus. Número 8, diversos. Y en el 9, interpretación de lenguas. El número 9, ¿se acuerdan en Gálatas 5, 22 y 23? Que habla acerca del fruto. ¿Cuántos son? Son 9, igual que los dones aquí que se menciona. Son 9, fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En esto, a lo que se refiere el fruto del Espíritu, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. En los dones puede haber algunas. Veremos más adelante en el desarrollo de lo que es este pasaje. Fíjate cómo al final de este pasaje de 1 Corintios 12, el apóstol Pablo nos habla de que procuremos que, versículo 31 del 12, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino que, y pasa a hablar de ese camino excelente que es ¿quién? El amor. ¿Cuál es el primero de ese fruto del Espíritu? ¿Cuál es el primero que destaca? Si leemos Romanos capítulo 12, al final de ese pasaje nos habla de lo mismo. En Romanos 12:10 nos detalla un poco acerca de los dones espirituales y dice al final, amaos. Versículo 9 y 10. Vamos a ir a Romanos 12, donde habla acerca también de los dones espirituales. Deja un dedo ahí en 1 Corintios. Romanos 12. Romanos 12, versículos 6 al 10. Dice la Escritura: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor, versículo 9, sea como, sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El amor es el punto común, final, hacia los cuales nos tiene que llevar los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu tienen como objetivo llevarnos y guiarnos a un punto céntrico.
¿Cuál es ese punto? El amor. A ese mismo punto nos lleva Pablo en 1 Corintios 12, al amor. Los dones espirituales tienen como propósito guiarnos al amor. Por eso dice que el amor cubrirá ¿cuánto? Multitud de pecados, cubrirá todas las faltas. El amor. Pero aún así la iglesia de Corinto necesitaba organizarse. Necesitaba organización y estructura. Cuando iniciamos un camino, en este caso el camino del Evangelio, no nacemos con todo ya sabido y estructurado. Necesitamos orientación, necesitamos guía. Y parte de esto es lo que queremos intentar destacar en este pasaje de 1 Corintios, capítulo 12. Comenzamos a mencionar, en este caso, los dones. Vamos nuevamente a 1 Corintios, capítulo 12. Quiero que se queden con la clave esencial. El objetivo de los dones espirituales es llevarnos ¿a dónde? Al amor. Ese es el objetivo de los dones espirituales, llevarnos al amor, que es el camino más, como dice Pablo en el versículo 31, el camino más excelente. Si tienes amor, estás completo. Si tienes amor, lo tienes todo, ¿eh? Eso es lo importante. Había un joven en la escuela dominical que estaba triste porque lo habían dejado por ahí. Vamos a poner los móviles en silencio. Bueno, póngalo usted en modo avión, en silencio, en lo que haga falta, ¿eh? Salvo la hermana Eddie que está esperando una llamada de hospital de trasplante, todo el mundo ya no tenemos excusa. Amén. Así que vamos a poner los móviles en silencio para poder desarrollar este tema. Es un tema muy denso y vamos a intentar resumirlo de la mejor manera posible. Comenzamos. Versículo 8 de 1 Corintios 12. Aquí, en este versículo, nos da dos dones bastante impopulares. Hay parte de esto, fíjese, porque en el versículo 11 dice que estas cosas las hace uno y el Espíritu. Y luego el apóstol Pablo dice, procurad. ¿Qué significa la palabra procurad? Buscar, inquirir, intentar, desarrollar. Hay parte en lo que se refiere a los dones espirituales que depende de ti. Y hay una parte esencial que viene del Espíritu Santo. Procurad los dones mejores. Estos dos dones que menciona en este primer renglón, en el versículo 8, ¿cuáles son? Palabra de y palabra de. Hoy en día no son muy populares y son difíciles de imitar. Porque usted se puede parar y contar cualquier milonga y automáticamente cualquiera le dice, pero ¿y qué es lo que usted está hablando? Hoy en día con el señor Google, usted no puede venir y contar que no, que yo tengo palabra de ciencia. No, usted tiene que currárselo. Gracias a Dios, hay muchos predicadores, en este tiempo un poquito menos, pero hay muchos predicadores muy famosos que conocemos que tienen este don de palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Pero son dones que usted tiene que cultivar. Usted con esto no puede hacer un paripé y montar aquí una cosa galáctica, ¡guau! Y hacer humos y cosas. No, usted tiene que pararse y hablar palabra de sabiduría. Yo he estudiado, yo he inquirido, yo he buscado. Hay muchos predicadores famosos, hay algunos que no les gustan, hay otros que les gustan menos. Hay muchos autores de muchos libros, tenemos por aquí un ejemplo a Wiersbe, tenemos muchos libros de él y hay muchísimos otros autores que tienen una sabiduría espiritual bastante llamativa. Y eso es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Tenemos una biblioteca llena de libros, con muchos hermanos con este don de sabiduría y de ciencia. ¿Qué pasa? Que usted se tiene que sentar a currárselo. Otros dones tendremos que creer si es verdad o es mentira, pero usted con palabra de sabiduría o palabra de ciencia no nos las puede colar. Por eso estos dones no son tan populares hoy en día. No son tan populares. Si vemos el resto de dones, tienen cierta popularidad y son bastante llamativos y estridentes y ¡guau! Es que mira, él estaba cojo y ahora anda derechito. Luego salió, en mi país un ejemplo, fue uno que era muy famoso. ¿Cómo se llamaba? Ese mismo. TV Joshua, no sé qué. Y allí se montaron unos líos porque supuestamente curó al hijo
de una presentadora muy famosa que tenía un pie enfermo y luego salía en las redes que no era así, que era que estaba el pie un poco derecho pero medio torcido, que se montaron unos líos. O sea, que él fue una cosa multitudinaria, que había 100 y pico de miles, no me acuerdo cuántos miles eran, y curó a uno y mal curado, supuestamente. Yo no confío en que ese don de sanidad sea real. No puedo, porque no hay pruebas. No, a mí me curó un dolor de cabeza. ¿Cómo yo sé si a ti te duele la cabeza? ¿Cómo yo lo sé eso? Pues ya, ¿para qué necesito? No, es que a mí ese ojo se me movía solo. Cuando yo estaba acostado en mi cama, ese ojo se me movía solo. ¿Quién lo vio eso? Ni tu señora que estaba al lado tuyo lo vio. ¿Es verdad? Pues no lo sé. ¿Que Dios sigue curando ojos hoy en día? ¿Lo dudas? Yo no. ¿Que Dios sigue quitando los dolores de cabeza? Yo lo dudo. Para nada. Ahora, que lo quite este señor, yo no lo sé. Por tanto, con palabra de sabiduría o palabra de ciencia, muy probablemente no nos vas a engañar. No nos vas a engañar, porque automáticamente ponemos al señor Google a ver lo que dice este hombre. ¿Va? Mentira. Que no hay 16 continentes. Te has equivocado. Eso no es ni palabra de sabiduría ni de ciencia. No, es que el Señor va a romper la tierra en 20 pedazos. No me cuente milongas. No me cuente milongas y que la Pangea y que no. Que no hay 16 continentes. Mentira. Eso ni es palabra de sabiduría ni de ciencia. Con eso no nos puedes engañar. Que 2 por 2 son 19. No nos vas a engañar con eso. Con otras cosas hay facilidad de engaño. Con palabra de sabiduría y palabra de ciencia, no. Y eso es un don del Espíritu Santo. Pero es un don poco llamativo y famoso. Hoy en día tenemos otros dones discutibles que son mucho más famosos. Procurar los dones mejores. ¿Cuáles son los dos que se mencionan en primer lugar? Por ahí está la MB. Ya el hermano comenzó a repartir los libros, el hermano Elmer. Habrá que motivarse para aprender la palabra de Dios y estudiarla de verdad. Normalmente lo que se menciona de primero es lo más importante. Palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Seguimos viendo. El tercero en importancia aquí que menciona, ¿cuál es? Fe. ¿La fe viene cómo? ¿Y el oír? Los principales dones del Espíritu Santo están centrados en la palabra de Dios y en su estudio, en el desarrollo de la palabra de Dios. Y usted la fe no me la puede imitar. Usted con fe no me puede engañar con eso. No, yo tengo mucha fe. ¿Cómo puedo medir yo tu fe? 17 gramos de fe tienes tú o yo. Es que mi fe es como una semilla de limón, más grande que una de mostaza. Mentira, porque dice la Biblia que si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿qué harías? Trasladar las montañas. ¿Y qué le dicen los discípulos al Señor? Señor, ¿qué? Aumentanosla. Ojalá. Procurad la fe. Procurad los dones mejores. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Métase en el discipulado, inscríbase en el instituto bíblico, aprenda, busque, hurgue, sea como los de Berea. A ver si estas cosas son así. Estos son los dones más importantes. Y ahora comienza a desglosar el resto de dones. A otro, ¿dones de qué? De, versículo 9, dones de sanidades. Dones de sanidades. Vamos a desarrollar el don de sanidad. ¿Quién escribe la carta a los Corintios? El apóstol Pablo. Vamos a ver a Pablo ejerciendo su don de sanidad. Vamos a ir al libro de Hechos, el capítulo 19. Deje un dedo ahí en 1 Corintios. Hechos 19. Vamos a ver a Pablo sanando. 19, 11 y 12. Hechos 19, 11 y 12. ¿Lo tenemos? Y hacía Pablo milagros. ¿Quién? ¿Quién era el que los hacía?
Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Qué limitación tenía este don de sanidad? ¿Qué limitación tenía? Es que los paños se llevaban. Hoy en día dice, bueno, ve al estadio de Vista Alegre, primero. Segundo, paga la entrada, porque no es gratis. Tercero, si tienes fe te sanas, si no tienes fe no te sanas. Cuarto, vas a comprar el aceite bendito de la unción de Israel. Quinto, la flor de la no sé qué, de María Blanca, no sé cuánto. Pero venga, ¿qué don de sanidad es este? ¿Quién es el que sana? Pues yo voy a orar a Dios, lo tengo más sencillo. Si usted conoce a alguien que tenga el don de sanidad, por favor, preséntemelo. A yo llevarle un paño de alguien y que me lo cure, no pasa nada. Yo no conozco a nadie personalmente. Dios sigue sanando, ¿eh? Ninguna duda. No tengo ninguna duda de eso. ¿En quién no creo? En los hombres que dicen tenerlo. No creo en ellos, porque yo no conozco ninguno que tenga el don de sanidad. ¿Usted conoce alguno? Yo es que no conozco. Si conoce a alguno, invítelo a que por lo menos me conozca, porque tengo mucha gente enferma en cola ahí pendiente. ¿Qué pasó con el don de sanidades? Vamos a seguir viendo a Pablo sanando, ¿eh? En el versículo 20 de Hechos, 10 al 12. Hechos 20, 10 al 12. ¿Pablo tenía el don de sanidad? ¿Sí o no? Usted lo vio que la Biblia lo dice. Vamos a ir. 20, 10 al 12 de Hechos. Este señorito se llamaba Eutico. Esto es para los que se quedan dormidos en la iglesia, ¿eh? Se van a morir. Aquí no hay nadie con don de sanidad que los sane. Si se cae del banco y se rompe un hueso, mire lo que le pasó a este por dormirse en medio de la predicación. Mire, este se cayó, dice la Biblia. Versículo 9 del 20, Hechos 29. Y un joven, encima que son los jóvenes, que se acuestan tarde y por eso están aquí en la iglesia durmiéndose luego. Un joven llamado Eutico, al que se duerme hay que ponerle así. Yo voy a ir mirando para llamarle Eutico y Eutica a los que se duermen en la iglesia. Un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, encima dormilón y se sienta en la ventana. Rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, pues voy a intentar no disertar largamente como algunos, para que no se duerma nadie también, yo tengo que poner de mi parte. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto, reventado el pobre muchacho. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y se llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Pablo, vamos hasta resucitar muertos. Aquí no hay ningún Pablo, así que no se duerma usted. Hubo un niño cuando teníamos los cultos por los domingos en la noche que se durmió y cayó, reventado ahí al medio. Encima que se está durmiendo, la hermanita que era más grande, él estaba cabeceando por un lado y la hermanita en una le quitó. ¿Quiénes estaban aquí ese domingo por la tarde? ¿Quiénes se acuerdan? Los más viejos, ¿no? Andrés, que ahora, bueno, los más viejos en la iglesia. Cayó el niño sembrado ahí. ¡Bum! El niño era grandecito, ¿eh? Ahora ya el niño tiene como 17 años casi tiene que tener. Pero el niño, bueno, 16, ponle 14. Pero fue una cosa curiosísima, un Eutico en toda regla. Aquí lo que pasa es que muchos, como tienen a uno al lado, van cayéndole ahí. Pero bueno, ¿Pablo tenía el don de sanidad? ¿Sí o no? No hay ninguna duda. Vamos a ver qué pasa en 1 de Timoteo 5:23. 1 de Timoteo 5:23. ¿Quién escribe la carta a Timoteo? Vale. Primera de Timoteo 5:23, no es segunda, hermano, es primera. Uy. Don de sabiduría y de ciencia, eso, palabra.
1 Timoteo 5:23. Dice la Escritura, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes. Esto no es excusa para usted. Hoy hay paracetamol, no necesitas vino. Hoy hay omeprazol para el estómago. ¿Quiénes beben omeprazol? Protector. No necesitan vino, ¿ves? Ya no necesitas vino. En aquel tiempo, acuérdense que las aguas estaban muchas de ellas contaminadas y no sabían el tema de las aguas superficiales, las aguas profundas, etc. Y parece que Timoteo tenía estómago delicado. Algunos con los años ya comenzamos a tener estómago delicado y tomamos omeprazol todos los días. No tienes que beber vino, ¿eh? Así que, gracias a Dios, no tienes que beber vino por causa de tu estómago. No tienes excusa para zamparte el vino hoy. Porque gracias a Dios hay omeprazol. ¿Pero y por qué Pablo no lo curó? Pero yo estoy sirviendo al Señor. ¿Qué pasa? Pablo, tú tienes ahí el paño mío, cúrame. Como has curado a todos los otros con el paño. Seguimos viendo. 2 de Timoteo 4:20. 2 4:20. Erasto se quedó ¿dónde? Y a Trófimo dejé en Mileto corriendo la maratón. ¿Cómo? ¿Y por qué lo dejó? Pero si tú tienes el don de sanidad, no me dejes aquí enfermo. No me dejes aquí enfermo. Yo no lo dejo ir. Pablo, resuélveme esto. A Trófimo dejé en Corinto, ¿cómo? Curioso. Vamos a ver Filipenses 2, 25 al 27. Hoy están desempolvando la Biblia, ¿eh? 2, 25 al 27. Son nombres curiosos, ¿eh? Para que Vanessa y Mateo vayan pensando. Epafrodito, es un nombre precioso. Epafrodito Franco. Ahí lo tienes. Epafrodito, un niño, un nombre ahí. Epa, ¿cómo le voy a pedir? ¿Qué? Épafo, a ver cómo le llaman. ¿Qué diminutivo le ponemos a esto? Epafrodito, este niño, un nombre con una bendición ahí. Más tú, Filipenses 2, 25 al 27. Más tú, ¿quién escribe Filipenses? Pablo también. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Más rango no podía tener este hombre, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había que, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero yo con mi don de sanidad lo curé. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza. Fueron cayendo en desuso. ¿Por qué? Eso habrá que preguntárselo directamente al Señor. Porque por mí y por ti seguro que fuera una cosa espectacular que tuviéramos todo esto hoy en día de una manera activa dentro de las iglesias. Hay algunos que intentan vendernos esto, pero a mí no me cuela. Quizás a muchos de ustedes les gustará, le colará. Sí, mira, vamos a sanar a todo el mundo y tal. ¿Y cuáles son los requisitos? Comprar el agua bendita de Israel, la flor de la duna de no sé qué, y pagar los 20 pavitos de la entrada. ¿Puede ser porque había menos ciencia? Ya hemos dicho, no bebas vino sino omeprazol. No bebas vino. Según ha avanzado la ciencia también, eso ayuda. Es menos necesario hoy en día curar la lepra con la imposición de manos. ¿Con qué se cura la lepra hoy en día? Con antibióticos. Con paracetamol no. Pero bueno, usted va al médico y eso, el paracetamol lo cura todo. Que se me está cayendo un brazo, paracetamol y mucha agua. Que me duele un dedo, paracetamol y mucha agua. Que estoy muy turbado, paracetamol y mucha agua. Eso lo cura todo. Es mágico ya. Pero hoy en día tiene mucha influencia todo esto.
¿Qué pasa con este tipo de dones? Vemos como esa fuente se va agotando. El Espíritu los reparte ¿cómo? Como Él. Yo no puedo controlar al Espíritu Santo y decirle, no, ese don es para mí. Como Él quiere, lo va repartiendo. Fíjese lo que presenta la Escritura en Mateo capítulo 7. Versículo 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Estamos hablando acerca de las sanidades y de hacer milagros, que son dos de los más famosos hoy en día. Dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, hablando de ese día del juicio, Señor, Señor, no que profetizamos en tu nombre, y en tu nombre ¿qué hicimos? Echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos ¿qué? No pocos, muchos milagros. Entonces les declararé, venir todos, entrar al reino de Dios. ¿Ah? ¿Qué? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? Estos dones milagrosos pueden ser imitados ¿por quién? Por Satanás. Cuando Faraón recibe a Moisés, Moisés se presenta ante él con señales. ¿Convirtió el bastón en qué? En serpiente. Y los magos de Faraón dice, los magos míos que vengan, ¿qué hicieron? Oh. ¿Pero qué hizo la serpiente que convirtió a Moisés? ¿Se acuerdan los nombres de los dos magos? ¿Cómo que no? Si lo dice en el Nuevo Testamento el nombre. ¿Cómo? James, el del Madrid, no. Ese no, que ese no fuera. Janes y Jambres. Janes y Jambres se llaman. Dice en el Nuevo Testamento Pedro o Judas. Ahora, pero en el Nuevo Testamento dice los nombres. Janes y Jambres. Luego viene Moisés y convierte el agua en ¿qué? Y viene Faraón y dice, mis magos. ¿Y qué hicieron los magos? Lo mismo. Y así sucesivamente fueron imitando las señales. Por eso el objetivo final de los dones, ¿cuál es? El amor. El diablo no puede imitar el amor. Satanás no te puede engañar con el amor. Con algún acto, entre comillas, milagroso, sí. Por eso dice que el anticristo va a hacer milagros y señales. Pero amor no va a tener el anticristo. Amor no va a tener el anticristo. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes de esto. No se deje usted engañar. Amén. Bien. El detalle es este. Puede que algunos intenten imitar estos dones de sanidades o dones de profecía. Señor, no profetizamos en tu nombre. Hay un paisano, hay muchos que andan por ahí diciendo que Dios le da las cartas en el futuro a través del tarot. Yo he visto en algunos de esos programas que llaman, sí, mira, tú vas a encontrarte con un buen hombre que siempre te cuentan una milonga y la gente se la cree. Siempre te va a ir espectacular. Sí, ya. Y la gente le gusta que le profeticen lo bueno. Claro, a todos. Pero estos dones de profecía, cuidado. Profecía que no esté aquí, no me la cuente. Porque puede ser verdad, pero puede ser mentira. Si tú tienes la opción de beber de 2 vasos, hay un vaso, con agua del grifo normal. Y hay otro vaso con agua que puede estar envenenada. Puede que esa agua esté envenenada. ¿Tú te lo bebes? Yo prefiero ¿cuál? El que yo estoy seguro que no tiene nada.
Esta que la hemos sacado del grifo. La sacó la hermana Robert, ¿eh? Me la bebo tranquilo. Eso. Curioso. Yo no voy a ir a lo dudoso. Usted y yo en Cristo tenemos que ir ¿a dónde? A lo seguro. Porque seguro que usted en su vida no se va a lo que puede ser. No se va a lo dudoso. Mira, tenemos una pastilla, tenemos dos pastillas. Una con fecha de caducidad del 2025 y otra sin fecha de caducidad que no lo sabemos cuál es. ¿Cuál tú te bebes? La dudosa, ¿no? No, yo me voy a la segura. Esa, no, échamela para allá. No quiero líos, más de los que tengo. Estos dones pueden ser imitados. Primera de Corintios, volvamos a Primera de Corintios 12. Milagros, profecías y sanidades. ¿Hay gente hoy en día que hace milagros? Yo no lo sé. Yo para allá y usted para acá. Yo no lo tengo claro. Hábleme usted lo que está claro. Palabra de sabiduría, de ciencia que yo puedo corroborar, fe. Y el punto central que es el amor. Hacer milagros, hacer sanidades y profecías, ojo. Pueden ser verdad o pueden ser... Jesús, ¿cómo les dijo a estos? Apartaos de mí, hacedores de qué. Cuidado, yo ante la duda les aparto también. Por eso nosotros aquí, usted ve que no hacemos ni de espectáculos de milagros, ni de sanidades, ni de profecías, porque puede ser verdad o puede ser mentira. Ante la duda, la apartamos. Nosotros en las iglesias en las que participamos y tenemos comunión no tenemos esto ante la duda. Mejor ante la duda lo apartamos. Ante la duda lo apartamos. Bien, discernimiento de espíritus. Dice la escritura, ¿espíritu en qué? ¿En mayúscula o en minúscula? Vamos a 1 de Juan 4, 1 al 3. Dice la escritura, 1 de Juan 4, del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu. Aquí la palabra espíritu también se puede traducir como enseñanza o doctrina. Espíritu, sino probad los espíritus, o sea, las enseñanzas o corrientes de pensamiento, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas, como hemos mencionado, han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu en mayúscula de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Por ahí hay un motivador famoso que es coaching, que eso también está de moda ahora, hacer coaching, que él dice que él a muerte con Dios, yo amo a Dios, yo adoro a Dios, pero a mí nadie me habla de la Biblia porque la escribieron hombres. Hay que oír a Dios, hay que escuchar a Dios. ¿Cómo voy a escuchar a Dios si no leo la Biblia? O sea, lo que tú me digas, eso es la palabra de Dios. Mentira. Eso ya tú tienes que discernir que este espíritu no es de Dios, sino de ¿quién? Del diablo. El que te dice, cree en Dios, pero no en la Biblia, es de Dios. No le creas. Es que la Biblia la escribieron hombres. ¿Qué tú quieres que escriba la Biblia? Pavos reales, gallinas. ¿Quién escribe? ¿El hombre o los caballos? Si la escribe un caballo, no creo en la Biblia porque la escribió un caballo. Siempre hay una excusa siempre hay una excusa que no viene al lugar y que es tonta. No, es que la Biblia la escribieron hombres. ¿A quién va a usar Dios para escribir en la Biblia? A hombres. ¿Inspirados por quién? Por el Espíritu Santo. Discernimiento de espíritus o de enseñanzas o de doctrinas. Ojo con esto.
¿Se acuerdan de la profecía que les conté de aquel profeta viejaco, pastor profeta por ahí? Era viudo y tenía 56, 57. Y una danza de profecía de un culto y ¡pum! Le cae a la señorita. ¿Se acuerdan? A la chica esta de 22. El Señor me ha dicho que tú vas a ser mi esposa. Y dice la chica, el Señor a mí no me ha revelado eso, no. Siga por ahí andando. Así me dijo una hermana. Es que fui a una iglesia por ahí. ¿Qué busca usted ahí? Y me dijeron que tenía que dar las alhajas y las no sé qué. ¿Pero qué busca usted ahí? Si usted tiene su iglesia, ¿para qué usted va por ahí? Para que lo engañen. Si usted quiere que lo engañen, pues usted se va a la teletienda o a lo que sea. Pero a la iglesia no sé qué. Y allí le colaron una trola. Que los anillos y no sé qué iban, que vamos, querían despojarla de todo. Salió corriendo. Está bueno que le pase. ¿Qué busca usted por ahí? Discernimiento de espíritus. Y los siguientes: diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Otra cosa que causa un lío descomunal. El pasaje que desarrolla las lenguas es Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 1. Dice la escritura del 1 al 11. Voy a leer y vosotros me seguís con vuestra vista. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Famoso movimiento, aquel día de Pentecostés, que hoy da origen a muchos movimientos que conocemos. Bueno, un movimiento que tiene muchas variantes, pero bueno. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, de los que estaban ahí. ¿Usted sabe lo que es una lengua de fuego? ¿Qué es una lengua de fuego? Deja. Hay gente que tiene lengua que si se muerde se envenenan. Sí. Una lengua de fuego no es una cosa así, es una llama. Es una llama. Eso es una lengua de fuego. ¿Se entiende? No quiera que usted que es una lengua de esta. Como hay un grupo famoso que tiene una boca y una lengua así. No me acuerdo exactamente. Pero ya ustedes lo saben cuáles son. Que tienen una lengua así. No es eso. No es una lengua de este músculo ahí. Una lengua de fuego no es eso. Es una llama. Una llama de fuego. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjate lo curioso, en el versículo 2, ¿de dónde vino el estruendo? De los pies, y vino de repente de los pies de los hermanos, de las manos, de las palmas, de las tamboras. ¿De dónde vino el estruendo? Vino del cielo, fue un estruendo de Dios. Del chillío de la hermana. ¿De dónde vino el estruendo? Del cielo. No de ninguno de los que estaban ahí. Un estruendo del cielo. Hoy en día, viene el Espíritu a chillar todo el mundo. No, el estruendo vino ¿de dónde? Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora te detalla el objetivo por el cual hablaron en otras lenguas. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, ¿de dónde? De todas las naciones. Lenguas son idiomas. Y ahora lo vamos a entender. Las lenguas son idiomas. ¿De dónde eran esos individuos? Bueno, hecho el estruendo tenía un objetivo y era llamar la atención de todo el mundo. Se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar ¿cómo? En su propia lengua, en su propio idioma. El Señor hace un estruendo,
Hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Que hay iglesias que hacen tanto ruido que les denuncian y les echan del sitio. Y las mandan para los polígonos. Porque el estruendo creen ellos que viene de nosotros. No es un estruendo nuestro, es un estruendo de Dios, del cielo. No tiene que venir de ninguno de los hermanos. Por eso usted ve que en nuestra iglesia nos mantenemos medianamente en las formas. Mantenemos las formas, porque el estruendo no viene de nosotros, sino del Señor. Cuando haga un estruendo aquí, saldremos a la calle a predicar a todo el mundo igual. Todo el que salga, venga, se va a acabar el mundo. Si no, te arrepientes, ya sabes lo que te va a pasar. Bien, mientras tanto seguimos nosotros enseñando y predicando a la gente. Dice la escritura aquí, en este pasaje, comenzaron a oír en su propia lengua y comienza a detallar quiénes eran ellos. Versículo 7, y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos? Eran judíos dispersados que hablaban chino, alemán, rumano y todos los idiomas que ustedes, hasta español seguro ahí hablaban. De todos los idiomas. Les oímos hablar en la lengua en la que hemos nacido. ¿Se entiende que son idiomas? Yo creo que más claro de ahí es que nos puede quedar. Les oímos hablar en nuestra lengua la palabra de Dios. Y el objetivo de las lenguas es predicar a los que no entienden la palabra de Dios. No hay otro objetivo. Ahora comienza a detallar. Versículo 9. ¿De dónde cuántas nacionalidades eran? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, con sus dialectos cada uno. Imagínese usted qué lío era ese. Más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas, o sea, en nuestros idiomas, ¿el qué? Las maravillas de Dios. Los que estaban ahí entendían lo que se estaba diciendo. ¿Qué pasa con las lenguas hoy en día? ¿Te suena eso? Sí, ya, no se entiende. No tiene como objetivo lo que tenía en el libro de los Hechos, que era predicarle el evangelio en su idioma. Si usted me habla en chino, a mí no me sirve para nada. Usted sabe que hay una emisora china aquí en Madrid, ¿no? ¿Cómo que no? Que yo la he cambiado y he puesto chin, yang. Y estaba buscando a la emisora y tal, y me sale de la emisora china. Y tienen canciones chinas, y yo, me suena, ¿qué inglés más raro? Y ya sabía yo que no era inglés, me sonaba en inglés muy raro. Y luego es que no, la emisora china de Madrid, no sé qué, no es inglés. Si usted me predica a mí en chino, no me vale para nada. Yo le doy la mano y le digo amén, gloria a Dios. Siga para allá. El chino está en la esquina, no me venga a predicar en chino. Si usted me predica encima Mahaya, en el Ramalaya, como dicen algunos que es una lengua, a mí no me vale para nada. Como dice más adelante, veremos que dice Pablo, no tiene sentido. Para mí no tiene ningún valor. Para ti será espectacular, pero no cumple ese don su función, que es edificarme o edificar al hermano. Si hay un intérprete, pues venga y hable. Como en otra ocasión venía aquí una chica que no sabía mucho inglés y la hermana Claudia, hablando en lenguas, le iba traduciendo el mensaje. Y hay gente que, hablando en lenguas, claro, sí. Y hay hermanos aquí que hablan en lenguas, que hablan, la hermana Roberta habla en lengua. ¿Dónde está la hermana Roberta? Está rumano, que habla rumano. El hermano Eliezer también habla inglés, habla en lengua. No sé si el hermano Edwin habla quechua, no habla quechua, eso no. No habla dialecto. Hermano, tú sí hablas quechua, tampoco, madre mía. Hay algunos que hablan en otros idiomas, en francés. Amén. Bonjour, ahí lo tienen. Croissant y bonjour, eso es lo que yo me sé. Croissant y bonjour. Pues eso. Amén. El objetivo de esas lenguas, el mismo, predicar el evangelio. ¿Qué pasa hoy en día con las lenguas? Similar a lo que ha pasado con las sanidades. Es una fuente que se va agotando. A mí me mandaron un mensaje ya de internet que hay un aparatito pequeñito que tú hablas en chino, en español, y pones el aparatito a traducir al chino. Tengo hambre. Lo han visto en internet ese aparatito ya que existe. ¿Tiene mucho sentido el don de lenguas hoy en día? Ahora bien, puede que un creyente, el Espíritu le dé ese don. Yo creo que sí.
Usted se ve en la tribu Pipanguancán de no sé dónde, del Amazonas. Alguien le tendrá que predicar a esa gente, pero usted, por lo que sea, su avioneta, tipo la película de Wilson el que se estrella por allí, usted cae en el monte y allí no hay quien le hable el evangelio a esa gente, a esa tribu. ¿Quién va a hablarle? Usted. El Señor le puede dar a usted el don de lengua para hablar ahí en el Pimpancuencún a esa gente. Yo lo creo, sí. Que el Señor sigue obrando y haciendo milagros. Hoy en día es tan necesario, pues, que me voy a China, gloria a Dios, te vas con el aparatito y punto. Te vas con tu aparatito, Jesucristo te ama, chin chan wen wen. No tienes, oye, eso es una cosa interesante. Y el translator de Google, ¿quién lo ha usado? Google Translator, y tú le hablas, chin chan wan no sé qué, y te lo traduce al alemán. Señor, tengo que beber vino para curarme. No, toma omeprazol, no te líes. Lo mismo, una fuente que se va agotando. En ese momento era totalmente necesario. Nadie hablaba esos idiomas. Nadie podía hablar esos idiomas. ¿Qué hizo el Señor? Les dio esos dones, esos regalos. Toma. Sanidades. Toma sanidades, milagros, profecía. Toma profecía. No había Biblia. ¿Quién tenía Biblia en aquel tiempo? Usted tiene la Biblia en la mano. Así que el que me venga a contar, digo, ¿está en la Biblia? Sí, pues ya, no te preocupes. Te voy a hacer una profecía de la Biblia. Van a venir caballos blancos que van a acabar con... Sí, eso lo dice Apocalipsis. No me lo cuente. Porque hay gente que te dice, yo tuve un sueño y una visión que el mundo iba a ser destruido con fuego. Eso lo dice Apocalipsis. ¿Cuál es la novedad? Y usted ve en internet un montón de profecías de que el mundo se va a acabar, quemado. Pero es que ya lo dice la Biblia. ¿Cuál es la novedad? No me estás diciendo nada nuevo que no me diga la Biblia. Y hay gente que se deja arrastrar por todo esto. Como les he dicho, las lenguas, ¿qué son? Idiomas. No son más que eso, son idiomas. Hoy en día, ¿qué es lo que dice Pablo? Vamos a ir a 1 Corintios 14 para concluir, para intentar dejar ese tema ya cerrado, porque se quedó ese remanente en ese periodo de tiempo en el cual seguía gente todavía con ese don de seguir hablando en lenguas y enseñando a otros, e intentando ir recibiendo a esta gente que no hablaba el idioma oficial de la iglesia o en el que se hablaba allí. 1 Corintios 14. Acuérdense que los judíos iban allí, celebraban esa fiesta, y luego los que eran de Rumanía se quedaban en Jerusalén. ¿A dónde volvían? A Rumanía. Los que eran de China, a China. Los que eran de España, para España. Los que eran de cada... se volvían allí. Pero dice, ahora yo hablando chino aquí, ¿qué hago con este idioma? Tengo el don del chino. ¿Qué hago con el chino? En la iglesia de Corinto, ¿qué pasó? Los que hablaban chino se paraban allí a predicar en chino. Chin, chan, guay, chin, chin. Todo el mundo... ¿Y qué pasa? El apóstol Pablo les dice, no liéis la iglesia. Versículo 14. Capítulo 14, versículo 1. ¿Qué dice? Seguid ¿qué? El amor, otra vez. Procurad los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. O sea, que enseñéis la palabra de Dios. Cuando hablamos de profecía, un profeta se encarga de eso, de enseñar la palabra de Dios en pasado, en presente o en la faceta del futuro. Las profecías en ese momento no estaban cerradas. Hoy en día con Apocalipsis las profecías se han cerrado. Con el libro de Apocalipsis la escritura cerró las profecías. Porque cuando usted recibe una palabra que usted dice que es de Dios, ¿dónde debe estar? Debe estar en la Biblia. Palabra que usted me dice que es de Dios y que no está en la Biblia, a mí no me la cuenta. No, es que el Señor, como ya le he dicho que me han profetizado cosas. No, que el Señor me ha dicho que tú... Sí, pero vaya, no me líes. La Biblia, lo que dice la Biblia, esas son las profecías que yo sigo y creo. Esas son las que dice la Biblia. Porque, versículo 2, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esta gente se queda aquí hablando en chino. ¿Quién entiende chino aquí? Ni yo tampoco, ni usted ni yo tampoco. Pero el versículo 3, el que profetiza habla a los hombres
para edificación, exhortación y consolación. El que enseña la palabra de Dios edifica, exhorta y consuela. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia, habla a todos. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Fenómeno, aprender inglés, chino, inglés, lo que queráis. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. He conocido historias de hermanos que andaban por ahí interpretando lenguas de aquellas. No voy a mencionar el nombre, pero él me dice, mi hermano, yo me lo inventaba todo. Yo me lo inventaba todo, porque venía de una iglesia así, de esa que dice, Saya. El Señor dice que tú y tú y tú que se arrepientan y que den 100 euros en la ofrenda. Si usted va por ahí, eso es asunto suyo, cuidado. Así que, como dice el apóstol Pablo en el versículo 5, versículo 6. El 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Esto puede ser o no ser. Ante la duda, nosotros lo tenemos fuera de la iglesia. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina. ¿Qué va a aprovechar? Si viene aquí uno a hablarnos, a predicarnos en un idioma que no conocemos. No aprovecha. Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Amén significa así sea. Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar ¿cuántas? 5 palabras con mi entendimiento que enseñar, para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Versículo 22. Así que las lenguas son por señal ¿a quién? No a los creyentes, sino ¿a quiénes? Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, o sea, gente que no conoce, o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Qué desorden es esto? Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10.000 en lengua desconocida que no aprovechen. Esa es la regla que seguimos nosotros en la iglesia de Cristo. Por eso nosotros no hablamos en lenguas. Si viene alguien, un predicador de otro país, ¿hay alguien que habla alemán? No, predicador, usted se sienta, usted aquí no predica. ¿Tú hablas alemán? Bueno, pues ya, él traduce. Pues ya. ¿Hay alguien que habla chino? Venga, ahora venga, sorpréndanme. ¿Quién habla chino? Pues aquí, el predicador chino, lamentablemente, como no hay nadie que hable todavía chino, pues le decimos, siéntese y comparta con nosotros. No seáis niños. Hoy en día no, que es que tiene el don de tal, venga aquí. Amén, gloria a Dios. Todo el mundo, ¿qué es lo que dice? Si entran los indoctos e incrédulos, van a decir que estáis. ¿Qué es lo que dicen hoy en día de muchos cristianos? Que están. Hay que hacerle caso a Pablo. Por eso nosotros en nuestra iglesia, estas cosas las tenemos apartadas. Ante la duda, yo a mi fuente de agua segura.
Amén. Amén. Espero no haber mucho debate. Hoy el tema era muy denso y había que intentar tratarlo de todo. Todas las cosas las hace el Espíritu, repartiéndolas a cada uno como Él quiere. Buscar, procurar los dones con el objetivo esencial: servir a Cristo y amar a tu iglesia, es edificar a tu iglesia. Para eso es necesario. Así que el Señor nos ayude a ser maduros en este sentido y a seguir lo que la Biblia enseña al respecto. Amén. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por el privilegio que nos das de poder aprender tu palabra, de ver cómo ella nos instruye, nos enseña, nos guía. Que ante la duda, Señor, tomemos las decisiones correctas, porque tú sabes que intentamos, Señor, seguir. Hay muchas cosas que dependen literalmente y absolutamente de ti. Tú nos dices que procuremos y que busquemos los dones mejores. Pero muchas veces nos es más fácil buscar las comodidades y las cosas dudosas. Pedimos que en nuestros corazones, Señor, tengamos esa capacidad de reconocer tu grandeza, de saber que tú tienes el poder para hacer todas las cosas y que tú haces todas ellas según quieres. Te damos gracias, Señor, por la ciencia, por lo que ha avanzado la medicina, los medicamentos. Te pedimos que guardes a tu pueblo y que nos ayudes, Señor, a hacer todo decentemente y con orden. Que por tu gracia, Señor, podamos intentar mantenernos firmes en tu palabra, sin fluctuar, como enseña la Escritura. Que nos ayudes, Padre Celestial, a ser objetivos y que tu poder, Señor, se manifieste cada día en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que guardes a cada uno de mis hermanos y que este tiempo en el cual vamos a compartir de este tiempo, de estos elementos, de tu cuerpo y tu sangre, sea un tiempo de edificación, de reflexión, recordando el gran sacrificio que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias, Señor, por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir a los hermanos del consejo que pasen por aquí un momento para participar de estos momentos y también